saber cómo llegar a Dios. No todos podemos saber cuál es el camino para llegar a Dios. Usted puede ser sabio. Mucha gente puede ser sabia, pero no todos pueden conocer a Dios. Muchos han estudiado a Dios. Muchos han estudiado a Dios. Y le garantizo que conocen a la Biblia, conocen la historia, pero no conocen a Dios. ¿Cuántos usted ha visto que han querido estudiar a Dios para poder decir que Dios no existe? ¿O cuántos han querido estudiar a Dios para poder ponerlos en contra de Dios? Pero ¿sabe algo? Lo han podido estudiar, pero no lo han podido conocer. No han podido tener una relación con Él. No han podido hablar con Dios, sino que han podido conocer lo que Dios es, pero jamás han podido conocer al verdadero Dios, ni mucho menos hablar con Dios. Muchos han conocido, lo han estudiado, han investigado y siguen haciéndolo, pero nunca lo han conocido de cerca. Nunca han podido hablar con Él. Y la diferencia de usted y yo es que usted y yo sí podemos conocer a Dios y poder hablar con Él. Y el fruto que Dios ha depositado en usted, la semilla que Dios ha sembrado en usted, esa semilla Él mismo la está regando. Mientras usted va caminando en el camino de Dios, yo sé que se va a equivocar, yo sé que va a caer, yo sé que va a llorar, va a gemir, yo sé que tal vez va a remolinear y va a decir: Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Yo sé que van a haber tiempos difíciles, duros, tiempos donde usted siente que los cielos se cierran, que usted no puede caminar más, tiempos donde usted siente que entre más camina, más mal se siente, tiempos donde hay soledad, tiempo donde Jesús puede estar callado, como lo estuvo en la barca con los discípulos. Estaba dormido, aseguran los discípulos. Jesús no estaba dormido. Jesús simplemente estaba enseñándoles a sus discípulos a dónde ir cuando habían problemas, a dónde acudir, a quién ir cuando ya todo estaba fuera de control. Simplemente nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos a Dios: hay una palabra en mi vida, y mientras eso no se cumpla, puede Satanás hacer lo que quiera con tu vida y mi vida, y nunca podrá hacerte daño. Porque mientras Dios no cumpla su propósito en ti, jamás podrá hacerte. Pablo, 2 años tuvo que pasar preso en Roma. Escuche bien esto. Los judíos pedían su muerte de Pablo. Decían: tiene que morir, le decían. Lo llevaron a los grandes, lo llevaron a César. Tiene que morir este hombre. Tiene que morir, porque anda dando un evangelio, anda dando una cesta, le decían. Pablo predicaba con de nuevo el evangelio. Y sabe una cosa, Pablo tenía que llegar a Roma a predicar a Roma, si no, no podían hacerle nada. Pablo tenía que escribir unas cartas que nosotros íbamos a leer en estos días, en una cárcel encerrada en Roma. 2 años preso en Roma, Pablo escribía y escribía. Pablo le daba aliento a sus discípulos desde la cárcel. No era el tiempo de morir. Se iban en una barquilla. La barquilla se estrella. La barquilla se hace pedazos. Pablo queda con vida. Van a una isla. En la isla lo pica una serpiente. Lo muerde una serpiente. Dijeron los que vivían en la isla: este hombre tan malo, tan cruel, la vida le ha pagado mal que una serpiente lo pica. Ellos esperaban ver a Pablo muriéndose de la picada de la serpiente. Pero dice la Biblia que vieron que el tiempo pasó y Pablo seguía con vida. No era el tiempo de que Pablo muriera. No era el tiempo ni el día que Pablo le pasara algo, sino que el plan de Dios estaba que Pablo iba a llegar a Egipto, iba a pasar 2 años preso y iba a escribirnos unas cartas tan preciosas, y que iba a predicar el evangelio en Egipto, iba a destapar los ídolos en Egipto, iba a destapar los brujos, los hechiceros en Egipto. Pablo tenía todavía algo que hacer. Satanás podría intentar derrotarlo, matarlo, pero jamás pudo, porque el plan de Dios era hasta el último día que Dios le prometió a Pablo. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Yo no sé cuántos aquí recuerdan hoy una palabra que Dios les dio un día. Yo sí recuerdo muchas. Yo recuerdo muchas palabras que Dios me ha dado. ¿Sabe que yo muchas veces me voy a mi cuarto y pienso en las palabras que Dios me ha dado? Y yo soy de esos que yo nunca digo: esta palabra no se cumple, porque lo hay imposible. Aunque muchas veces he llorado, aunque muchas veces me he sentido triste, aunque muchas veces me he sentido atribulado, atormentado, muchas veces me he sentido solo. Pero cuando voy a la presencia de Dios y cierro mis ojos
Y cuando cierro mis ojos, empieza a llorar. Tu tristeza empieza a desahogarse. Tu dolor empieza a caer delante de los pies de Dios. Tu llanto empieza a caer delante de Dios. Y tal vez tú te sientes solo en esos momentos. Tal vez tú te sientes impotente. Tal vez te sientes de que la palabra de Dios no se cumplirá más en tu vida. Y yo recuerdo muchas veces, muchas ocasiones me he ido yo y le he dicho: Señor, ¿dónde está tu palabra? ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está lo que tú has hablado en mi vida? Y yo soy de eso. Yo me recuerdo lo que Dios me ha hablado. Yo me recuerdo lo que Dios me dice. Desde los regaños hasta las promesas, porque Dios también te exhorta. Y yo le digo: Señor, ¿dónde están tus promesas? Y sabe algo, siempre Dios pone en tu corazón el Espíritu Santo hablándote. Y puedes sentir al Espíritu Santo diciéndote: sigue, hijo mío, avanzando. Porque la promesa de Dios jamás, desde que fue sembrada en ti, porque eres buena tierra, dice, porque tú fuiste escogido como buena tierra, nunca Satanás podrá arrancar la promesa. Sigue avanzando, no mires a tu lado, no mires hacia atrás, no mires hacia abajo, solo mira el blanco que es Cristo. Solo sigue creyendo, solo sigue caminando con pasos de fe como lo dio Pedro. Pedro se tiró al agua. Pedro, dicen muchos, Pedro se está ahogando, hombre de poca fe. Muchos dicen Pedro se ahogó, Pedro estaba hundiéndose. Pero sabe algo, ninguno tuvo valor de hacer lo que Pedro tuvo que hacer, es lanzarse al agua y querer caminar y llegar al maestro. Si es cierto que se estaba hundiendo, si es cierto que estaba ya hundiéndose y ahogándose, pero sabe algo, lo que es más cierto es de que él tuvo valor de poner el pie sobre las aguas y llegar al maestro. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas el valor de levantarte en la tribulación, en el tormento de tu vida, y puedas poner tus pies sobre el agua y querer hacer lo que muchos no quieren hacer, y querer hacer lo que muchos ni siquiera intentan hacer. Yo invito a que levantes tus manos ahí donde estás. Yo siento la presencia de Dios acá. Las promesas de Dios jamás dejarán de cumplirse en tu vida. La idea de hoy es que estamos viviendo en los tiempos la idea de todos es que lo que está pasando afuera son tiempos que se vienen. Pero tú y yo podemos cambiar esos tiempos. Porque mientras Dios nos tiene aquí, nada puede ocurrir en esta vida. Mientras tú y yo estemos aquí, no hemos terminado el propósito que Dios tiene en tu vida. Dios nunca va a terminar con esta tierra. Porque la boca de Dios habló sobre tu vida. Levante sus manos en alto. Yo le pido al hermano que cante una alabanza, una adoración. Pasa aquí enfrente. Todos los que estamos aquí, pasa enfrente. Solo le invito que adoremos a Dios. Recuerda las promesas que Dios te ha dado. Recuerda cuando Dios te dijo que ibas a ser un libertador, que ibas a profetizar, que los enfermos iban a ser sanos por ti. Recuerda cuando Dios dijo eso. Recuerda cuando Dios dijo que una palabra tuya iba a cambiar toda la historia. Levanta sus manos y adora a Dios. La unción está obrando en mí. Deja que el Espíritu Santo te toque en esta hora. La unción está obrando en mí. Permítele a Dios.